Continuamos con nuestra cobertura desde Sinaloa, donde hoy Ricardo Velarde Cárdenas presentó su renuncia como secretario de Economía del gobierno estatal. Sí, el mismo funcionario que guardó silencio durante toda la investigación por la desaparición de un joven en un restaurante del cual él es propietario. Mazatlán despertó con un nombre resonando en el ambiente: Omar García Harfuch. En medio de la aparente tranquilidad del puerto turístico, una operación sorpresa desveló el lado más oscuro de la vida nocturna sinaloense. Lo que se inició como una investigación por la desaparición de un turista de Durango, terminó por exponer una posible red de corrupción en el núcleo del gobierno estatal. A primera hora del día, fuentes judiciales confirmaron que los establecimientos nocturnos del exsecretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, fueron objeto de cateo bajo la supervisión directa de Harfuch. Horas después, el funcionario presentó su renuncia inmediata, desatando una tormenta política sin precedentes. La noticia se extendió rápidamente en redes. ¿Qué encontró Harfuch dentro de esos locales que provocó la caída fulminante de un alto miembro del gabinete sinaloense? Detrás del cateo hay algo más que una simple diligencia. ¿Podría ser este el inicio de una purga mayor contra la impunidad que asfixia a Mazatlán? Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 23 años, había viajado desde Durango a Mazatlán con amigos para disfrutar de un fin de semana. La noche del 4 de octubre fue la última vez que su familia tuvo noticias de él. A las 3:14 de la madrugada, las cámaras del malecón lo captaron entrando al bar Terraza Valentinos, una propiedad del entonces secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas. Desde ese momento, su rastro se perdió. Sus amigos declararon: tras una discusión con el personal de seguridad, Carlos Emilio fue apartado del grupo y llevado a una zona restringida del local. Minutos después, su teléfono celular dejó de emitir señal. Durante días, la familia buscó en hospitales, delegaciones y oficinas sin obtener ninguna respuesta. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, pero el caso quedó estancado entre trámites y justificaciones. Solo cuando las madres buscadoras de Durango difundieron su fotografía en redes, la presión pública se intensificó. Lo que parecía una desaparición aislada pronto se convirtió en el símbolo de algo más. Un patrón de jóvenes desaparecidos en la vida nocturna de Mazatlán, donde las conexiones entre empresarios, funcionarios y grupos delictivos se volvían imposibles de ignorar. Para muchos mexicanos, el nombre de Omar García Harfuch es sinónimo de rigor, estrategia y lucha frontal contra la impunidad. Harfuch se formó en las áreas de inteligencia y seguridad federal, ganando una reputación de incorruptible. Durante su periodo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobrevivió a un atentado en 2020 que buscaba silenciarlo. Aquella emboscada, atribuida a un poderoso cártel, lo convirtió en un emblema de la resistencia institucional. Desde entonces, su figura ha superado los límites de la capital para consolidarse como uno de los rostros más respetados en las fuerzas de seguridad del país. Su estilo operativo combina la precisión táctica con la presencia en el terreno. A diferencia de otros mandos, Harfuch no se oculta tras comunicados. Se presenta en el lugar de los hechos, asume la responsabilidad y enfrenta los riesgos. En los últimos años, su colaboración con la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional lo ha posicionado como un enlace fundamental entre los gobiernos estatal y federal. Por eso, cuando estalló el escándalo en Mazatlán, fue él quien coordinó el cateo a los bares de Ricardo Velarde. Su llegada al puerto no fue casualidad, fue un mensaje. El gobierno necesitaba una figura con legitimidad para intervenir sin estar vinculado a los intereses locales. Harfuch representaba precisamente eso: la frontera entre la autoridad y la complicidad. Terraza Valentinos no es solo un bar. Es uno de los centros nocturnos más populares de Mazatlán, concurrido por turistas y locales. Pero detrás de su fachada de luces y música, se ha tejido una red de sospechas que hoy lo sitúa en el centro de una crisis política. Ricardo Velarde Cárdenas, hasta hace unos días secretario de Economía del Estado, es propietario de al menos 3 establecimientos en la zona: Terraza Valentinos, Sky Garden, y otro local cuya titularidad está registrada a nombre de una sociedad ligada a su círculo familiar. En los últimos 2 años, al menos 4 desapariciones han sido vinculadas de manera extraoficial a estos mismos lugares. Testimonios recogidos por colectivos de búsqueda y medios independientes apuntan a un modus operandi repetido: jóvenes que acceden a las instalaciones y luego desaparecen sin dejar rastro en las cámaras de seguridad o en los registros de salida.
Una exmesera de Terraza Valentinos declaró de forma anónima que existen áreas privadas VIP dentro del local que no tienen cámaras y a las que solo tienen acceso ciertos clientes y personal autorizado. Según su testimonio, allí se realizaban eventos privados que a menudo terminaban en altercados, pero que nunca eran reportados. La inacción de las autoridades estatales generó rumores de que estos bares eran más que simples negocios de ocio. Se hablaba de protección política, pagos ilegales e incluso vínculos con operadores del crimen organizado que utilizaban estos espacios para fines mucho más allá de la venta de alcohol. La sospecha no solo recaía en el exsecretario Velarde, sino en toda una estructura que lo protegía desde el interior del propio gobierno. Con la desaparición de Carlos Emilio en el centro del debate público, la sociedad civil en Mazatlán y Durango comenzó a movilizarse. Las madres buscadoras, junto a familiares y activistas, organizaron numerosas protestas frente al Palacio de Gobierno en Culiacán y en la explanada de Malecón. Una de las pancartas más compartidas en redes sociales mostraba el rostro de Carlos Emilio con la frase, "desaparecido en un bar del poder". La indignación se transformó en exigencia. Medios locales comenzaron a documentar otros casos similares con patrones inquietantemente idénticos. Mientras tanto, el gobernador Rubén Rocha Moya intentó controlar el discurso, primero minimizando el caso y luego cediendo ante la creciente presión. En una conferencia de prensa, anunció que se autorizarían los cateos a los bares señalados, asegurando que su administración no toleraría actos fuera de la ley, sin importar de dónde vinieran. Sin embargo, esa declaración también fue interpretada como una fractura dentro del gabinete. La estrecha relación de Velarde con figuras clave del aparato estatal despertó sospechas de que el gobernador había estado encubriendo el caso hasta que se volvió políticamente insostenible. Fue en ese ambiente de tensión y escrutinio público que se tomó la decisión de traer a Omar García Harfuch como figura externa para llevar a cabo el operativo. Su presencia en el puerto fue interpretada como una señal inequívoca. La Federación había decidido intervenir allí donde el Estado ya no tenía credibilidad para actuar. La noche del 24 de octubre, mientras Mazatlán se preparaba para otro fin de semana turístico, en las oficinas de seguridad federal se gestaba un movimiento estratégico. El operativo fue planificado con precisión militar. A las 10 de la noche, Omar García Harfuch convocó a una reunión de coordinación con representantes de la Marina, Guardia Nacional, agentes de inteligencia y elementos de la Fiscalía General de la República. El objetivo era realizar los cateos sin filtraciones, sin alertar a los implicados y con capacidad de respuesta inmediata. Los establecimientos elegidos para la intervención fueron Terraza Valentinos, Sky Garden y un tercer local gestionado por una empresa vinculada a la familia Velarde. La orden judicial de cateo fue obtenida en la Ciudad de México para evitar fugas de información a nivel local, y fue firmada por un juez federal horas antes del despliegue. El plan operativo consistió en trasladar el equipo táctico por aire desde Culiacán a Mazatlán, con helicópteros Black Hawk en reserva, aunque no visibles para la población. A la 1 de la madrugada del 25 de octubre comenzó el despliegue. 3 cuadras alrededor de Terraza Valentinos fueron acordonadas. Se bloquearon accesos y se desconectaron las señales de Wi-Fi locales para evitar transmisiones en tiempo real. Harfuch, acompañado por un grupo reducido de élite, dirigió personalmente la entrada al bar principal. Durante la operación se resguardó a los trabajadores. Se solicitó la evacuación de los clientes y se procedió a la incautación de dispositivos electrónicos, DVRs de las cámaras de vigilancia, documentación contable y dispositivos de almacenamiento encontrados en zonas restringidas. Un abogado de Ricardo Velarde intentó presentar un recurso legal de última hora, pero el documento fue rechazado por errores de procedimiento. Fuentes cercanas al operativo confirmaron que en al menos uno de los bares se encontró un área sin registro catastral, detrás de una pared falsa, con estanterías vacías y rastros recientes de limpieza. Aunque no se emitió un comunicado oficial sobre hallazgos comprometedores, el silencio de las autoridades locales al día siguiente fue interpretado por muchos como una señal de que lo descubierto esa noche superaba con creces lo esperado. A la 1:13 de la madrugada, el equipo liderado por Omar García Harfuch ingresó a Terraza Valentinos. El local aún se encontraba parcialmente en funcionamiento, con música suave y algunos empleados en tareas de cierre. La primera orden fue clara: asegurar el lugar sin alterar la posible evidencia. Los clientes restantes fueron desalojados discretamente, mientras un grupo especializado en delitos de desaparición forzada comenzó la inspección del inmueble. Los DVRs del sistema de videovigilancia
fueron los primeros en ser asegurados. Según fuentes federales, existía un vacío en las grabaciones entre las 3 y las 5:30 de la mañana del 5 de octubre, justo el lapso en el que Carlos Emilio fue visto por última vez. Además, se recuperaron 2 dispositivos externos conectados a las cámaras internas, presuntamente utilizados para guardar copias no oficiales. En una sección oculta tras un muro de espejos, el equipo forense localizó una puerta metálica que daba a un cuarto sin ventanas, mal ventilado y sin mobiliario visible. Aparte de una repisa empotrada y restos de cinta adhesiva industrial en las paredes, no se encontró sangre ni rastros de violencia, pero el lugar fue clasificado como un punto de interés crítico por la unidad de criminalística. Lo que ocurrió en esas horas dentro del local aún no se ha revelado por completo, pero fue suficiente para desencadenar una reacción inmediata desde el poder político. A las 8:17 de la mañana del mismo día del cateo, Ricardo Velarde Cárdenas anunció públicamente su dimisión como secretario de Economía del Estado de Sinaloa. El mensaje, difundido a través de sus redes sociales, mencionaba responsabilidad y transparencia, y la necesidad de no interferir en las investigaciones. Sin embargo, el tono del comunicado contrastaba con la rapidez de su salida del gabinete, menos de 7 horas después de que las fuerzas federales ingresaran a sus negocios. Fuentes cercanas al gobierno estatal confirmaron que la renuncia no fue una decisión voluntaria, sino el resultado de una reunión de emergencia convocada por el propio gobernador Rubén Rocha Moya. Según estas versiones, se le habría dado un ultimátum: renunciar o enfrentar una destitución pública acompañada de nuevas acciones legales en su contra. En su comunicado, Velarde aseguró que su empresa había colaborado con las autoridades desde el inicio del caso Carlos Emilio y que continuarían haciéndolo. Pero para la opinión pública, la renuncia fue interpretada como una aceptación tácita de responsabilidad. Analistas políticos y medios locales señalaron que se trataba del primer paso en una posible serie de funcionarios implicados en una red de protección institucional más extensa. Lo que quedó claro es que el cateo no solo tuvo un impacto legal, sino también en el equilibrio político de todo el Estado. La dimisión de Ricardo Velarde no fue suficiente para calmar la indignación en las calles. Horas después del anuncio, la familia de Carlos Emilio emitió un breve comunicado en el que agradecían la intervención federal, pero también exigían resultados concretos. No queremos comunicados ni gestos políticos. Queremos a nuestro hijo de vuelta y a los responsables en prisión. En redes sociales, la etiqueta #Justicia para Carlos Emilio se convirtió en una de las principales tendencias nacionales. Videos del cateo y extractos del operativo comenzaron a circular en plataformas como TikTok y X, acompañados de comentarios que exigían la caída de más funcionarios presuntamente implicados. Muchos usuarios cuestionaban cómo era posible que un funcionario de alto nivel operara bares con antecedentes tan graves sin haber enfrentado consecuencias hasta ese momento. Colectivos de búsqueda, periodistas independientes y activistas resaltaron que el caso no era único. Mencionaron nombres y fechas de jóvenes desaparecidos en circunstancias similares, todos vinculados de alguna forma con la vida nocturna de Mazatlán. Para muchos, el cateo y la renuncia no eran el final del escándalo, sino apenas el comienzo. Una encuesta digital realizada por un medio sinaloense reveló que el 78% de los consultados apoyaban la intervención federal y consideraban a Omar García Harfuch como el único capaz de romper el pacto de silencio que, según La Voz Ciudadana, había protegido durante años a ciertas figuras del poder local. La mañana siguiente al cateo, comenzó a circular en grupos de mensajería privada y redes sociales un supuesto documento filtrado de la Unidad de Inteligencia Financiera, titulado Análisis de flujos financieros vinculados a redes de entretenimiento nocturno en Mazatlán, Sinaloa. Aunque la autenticidad del documento no ha sido confirmada oficialmente, su contenido generó un nuevo impacto mediático. Según el archivo, entre 2022 y 2024 se habrían realizado transferencias por más de $1.200.000 desde empresas fachada hacia cuentas ligadas a familiares y socios de Ricardo Velarde. Parte del dinero, de acuerdo con los registros, provenía de operaciones en efectivo no declaradas, trianguladas a través de una cadena de consultoras y proveedores ficticios. El documento también incluía una tabla con fechas coincidentes con campañas políticas locales, apuntando a un posible financiamiento paralelo de estructuras electorales a través de los ingresos de estos bares. Una de las observaciones más graves señalaba la emisión irregular de licencias de funcionamiento con autorizaciones firmadas por personal de segundo nivel dentro del gobierno estatal.
aunque la unidad de inteligencia financiera no emitió ninguna declaración al respecto. Fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República confirmaron que dichos movimientos ya estaban siendo analizados como parte de una investigación más amplia. La supuesta filtración reforzó la percepción de que la red detrás de los bares iba mucho más allá de Velarde y que había permitido durante años la operación de un sistema de lavado de dinero disfrazado de vida nocturna. El silencio de las autoridades locales ante estos señalamientos fue interpretado por la opinión pública como una señal más de que lo descubierto en el cateo apenas había empezado a revelar la verdadera magnitud del entramado. Lo que parecía un caso aislado de desaparición tomó la forma de un fenómeno. Una red nocturna que durante años habría operado con impunidad en Mazatlán, utilizando bares, antros y centros de entretenimiento como fachada para actividades ilícitas. La hipótesis que ahora manejan diversas instancias federales apunta a un sistema que combina lavado de dinero, microtráfico de drogas y redes de explotación clandestina, protegido desde las estructuras del poder local. Según investigaciones preliminares, esta red habría extendido su influencia más allá de los bares propiedad de Ricardo Velarde. Testimonios anónimos señalan que otros establecimientos del puerto funcionaban bajo un modelo similar. Ingresos en efectivo, vigilancia alterada, espacios sin cámaras y empleados sin registros oficiales. Las conexiones de estas operaciones con figuras políticas locales no solo habrían facilitado la obtención de licencias y la protección judicial, sino también el silenciamiento sistemático de denuncias. Varios reportes de desapariciones, agresiones y extorsiones en el sector nocturno fueron archivados sin explicación en los últimos 5 años. La intervención de Omar García Harfuch ha sido vista como el primer intento serio de desmantelar esta estructura. No se trata solo de cateos ni de una renuncia forzada. Se trata del inicio de una limpieza profunda en un entorno donde la línea entre el entretenimiento y el crimen organizado se había vuelto invisible para muchos. La noche de Mazatlán acaba de cambiar para siempre. El cateo a los bares de Ricardo Velarde, la renuncia fulminante del exsecretario de Economía y la filtración de documentos que apuntan a una red de corrupción no son hechos aislados. Son piezas de un rompecabezas que comienza a revelarse gracias a la intervención de una figura que ha demostrado no temer al poder: Omar García Harfuch. Lo ocurrido en Mazatlán marca un punto de inflexión. Por primera vez en años, un operativo de esta magnitud toca intereses políticos, económicos y delictivos de manera simultánea. Y lo hace con un mensaje: la impunidad ya no es intocable. Este canal seguirá de cerca cada revelación de este caso. ¿Hasta dónde llegará Harfuch? ¿Quiénes caerán después de Velarde? ¿Y qué pasó realmente con Carlos Emilio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video y dinos si tú también crees que la verdad debe salir a la luz. Suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de esta historia.